Hola, ¿cómo están? Soy Santiago Maya de la Escuela Reinaldo Merín. Hoy vamos a seguir hablando de la electricidad industrial, pero un poquito más avanzado de motores y generadores de corriente continua y corriente alterna. Motor de corriente continua. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor de corriente continua o motor DC, que sería corriente continua, o las iniciales en inglés Direct Current. Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes. Como podemos ver, está la bobina, el conmutador, el eje, los cepillos y los imanes. El estator y el rotor. El estator, parte que da soporte mecánico, es el aparato que contiene los polos de la máquina, que pueden ser devanados de hielo, de cobre, sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes, como podemos ver en la imagen. Rotor es un componente generalmente de forma cilíndrica, también devanado, y con un núcleo alimentado con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con las escobillas fijas. Tipos de motores de corriente continua. Motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de su entrada de control. El motor de pasos de reluctancia variable tiene un rotor multipolar de hierro y un estator devanado, opcionalmente laminado. En el par de velocidad, el par motor, también conocido como torque, es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se da a aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. El motor independiente son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Puede rotar o inducido bobinado provisto de corrector. Puse dos claras imágenes, una en la que podemos ver el motor independiente completo y en la otra que podemos ver la parte de atrás del motor independiente. Motor serie. Un motor en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el devanado de campo magnético principal, se conecta una serie con la armadura. Debido a esto se produce un flujo magnético proporcional a la corriente de armadura carga del motor. Ahí, como podemos ver en la imagen, un motor serie. Características del motor serie. Se embala cuando funciona vacío, debido a que la velocidad de un motor de corriente continua aumenta al disminuir el flujo inductor, y en el motor serie, este disminuye al aumentar la velocidad, puesto que la instancia en el inductor es la misma que en el inducido. 2. La potencia es casi constante a cualquier velocidad. 3. Le afecta poco la variación brusca de las tensiones de alimentación, ya que un aumento de esta provoca un aumento de la tensión, de la intensidad, y por lo tanto del flujo y de la fuerza contraelectromotriz, estabilizándose la intensidad absorbida. El motor Shunt es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por el bobinado inducido. A medida que la corriente de la carga disminuye desde plena carga, el flujo disminuye y la velocidad aumenta. Este motor consta de dos partes principales, y son parte fija y parte móvil. La parte fija, compuesta por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil, y la parte móvil está compuesta por varios espirales o bobinados que se llaman rotor. El rotor bobinado. El rotor bobinado, provisto de anillos estator en ranuras en las que se insertan las bobinas inductoras. Las ventajas de este rotor bobinado son: 1. Al no tener escobillas prácticamente no necesitan mantenimiento y al mismo tiempo están casi exentos de averías. 2.
Posee una eficiencia mayor del 20%, es muy difícil encontrarlo en motores pequeños. Y las desventajas son: 1. Tiene muy pobre regulación de velocidad. 2. Trabajan a muy altas temperaturas, debido a que tiene muchas pérdidas. Motor síncrono. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna, en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Como podemos ver en la imagen, acá estamos viendo la carcasa, el estator y el rotor. Motor universal. El motor monofásico universal o simplemente motor universal es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar tanto como en corriente continua como también en corriente alterna. En esta imagen veremos que está la tapa de la carcasa del estator, del conmutador, los conjuntos de cepillos, la armadura, los cojinetes y el eje. Bueno, muchas gracias por haber ver el video.